Voy a partir con el personaje más grande de humor que ha tenido Chile, que es Piñera. Piñera, que es mi presidente favorito de toda la vida porque me dio trabajo y gracias a él estoy aquí hablando con ustedes. Piñera, el Seba, con el que yo siempre hablo, bueno, él cuando partió con su gobierno, era un gobierno partió muy errático, partió todo un desastre, cambiaban de gabinete a cada rato. Piñera era un presidente que decía palabras inventadas, decía marepoto, tu tsunami, escribía consignas nazis en Alemania. Era un gobierno que tenía chascarro tras chascarro, que se caía, que decía tonteras, que la señora lo hacía callar, que sacaba el papelito de los mineros. Era como, bueno, ¿qué le pasa a ese weón? Era como, yo nunca había visto una autoridad con ese nivel de hiperventilación. Era un tipo que estaba donde nadie lo llamaba, pasaba cualquier cosa. Si pasaba algo en Arica, el loco aparecía automáticamente en Arica dando declaraciones. Si pasaba algo en Punta Arenas, aparecía en Punta Arenas dando declaraciones, y se metía donde nadie lo llamaba. Por eso se cayó en Bajos de Mena, que se pegó en la cabeza cuando el alcalde lo levantó. No sé, era un presidente que se exponía mucho, y así como se exponía mucho, yo tenía que dibujarlo mucho. Hubo un momento que me aburrí un poco de dibujar a Piñera. Dije, no sé, que ya voy a dejar de dibujar a Piñera porque ya se estaba robando la película y aquí no puede ser que sea el protagonista de todo. La segunda sección del libro está trabajada con los políticos. Hay gente como que me ha reclamado varias veces, y nos reclama a nosotros los que nos dedicamos a esto, de que uno tiende a estigmatizar ciertos sectores, ciertas personas. Por ejemplo, de que las suegras son pesadas, de que las minas son celosas, de que los hueones les gusta el fútbol y tomar cerveza, de que los pacos son ineptos, de que los políticos son corruptos. Es súper feo generalizar, súper feo. Es algo que uno debería hacer. Sin embargo, nosotros los dibujantes lo hacemos siempre. A mí me encanta generalizar. Entonces, con los políticos tenemos un trabajo que no goza de muy buena fama. O sea, tienen fama de ladrones, de que les gusta la plata, de que son los negociados, que son corruptos, que son vendidos. Y yo tengo que decir que probablemente no sean todos así, pero yo los dibujo así porque me gusta. Y ya. Entonces, en esta sección, bueno, no importa. En esta sección de los políticos, yo hablo del político en sí, del político en general, del político de izquierda, de derecha, de Concerta, de la UDI, de RN, del político en general, el concepto político. ¿Cómo uno habla de político y qué piensa? Bueno, ladrones que no van nunca a trabajar, que ganan millones, que se suben el sueldo. Y yo sé, pues, se suben el sueldo y etcétera. En el tema yo tuve que trabajar con personajes muy divertidos. Por ejemplo, cuando la señora Matei era ministra, aparecía este tema de que la Matei que dice garabato. Yo creo que a mí lo mejor que me pudo haber pasado en la historia era que Matei fuera candidata presidencial. Yo cuando decían a quién iba a tirar, yo decía, cruzar los dedos, por favor, Matei, Matei, Matei. Y cuando subieron a Matei dije, bueno, la hice. Esto es lo mejor que me podía pasar como dibujante. Y bueno, el libro tiene algunos dibujos un poco con un mensaje un poco grosero que no debía haber puesto en esta presentación, así que voy a adelantar. Ya. Llegamos al tema de la dictadura. Chile nunca ha logrado dar vuelta a la página sobre el tema de la dictadura, y yo creo que es muy bueno que así sea. Sería muy triste de que se olvidara un tema tan determinante en la historia de este país y que mucha gente todavía sigue sufriendo. Ahora, en el libro yo tomo el tema de la dictadura no de una forma antojadiza, sino que a mí me tocó trabajar el tema de los 40 años del golpe, que fue muy determinante también para los candidatos presidenciales que se estaban jugando la vida ahí, porque ninguno quería verse vinculado con la dictadura, y sin embargo estaban hasta las patas. Pues Alamanda había estado en la campaña del sí, Goldborn era pinochetista, la Matei tiene el tatuaje Pinochet debajo de aquí. Entonces tenían que tratar de descartarse, pero no querían quedar mal con su sector tampoco, porque ninguno quería quedar mal con el pinochetismo duro, que era como que era la UDI, digamos. Entonces ahí me acuerdo cuando Goldborn fue a Tolerancia Cero y Matías del Río le pregunta, bueno, usted, pero del gobierno militar, ¿qué opina? ¿Fue positivo o negativo? Y Goldborn se deshizo en, bueno, es que yo creo que el pasado no es bueno hablar, y que bla bla bla, y que hizo frío hoy día, y que bueno, vieron la teleserie. Bueno, ¿positivo o negativo? Es que yo creo que el pasado, y que miremos hacia positivo y negativo. Y al final dijo con una convicción nula, dijo,
Bueno, fue negativo. 2 días después la UDI lo saca, cuchillo en la espalda. Chao, Goldblum, te volviste de vuelta a Maipú, anda a la ferretería de donde naciste y ponen a un personaje que era más ad hoc allá. Bueno, además Goldblum estaba con la denuncia de tener cuentas secretas en las Islas Vírgenes, de las denuncias cuando fue gerente de Cencosud, de las irregularidades de estafa en el Jumbo. Entonces eran buenos que estaban así manchados por todos lados. Y ahí fue el cierre del penal Cordillera. Se armó toda esta polémica a raíz de una investigación, una entrevista que hizo, creo que fue Matamala, los de CNN. Hicieron una entrevista, el tema del Mamo Contreras, todos estos caballeros, estos abuelitos inocentes y bonitos. Y se armó este tema del penal Cordillera, de que habían estos viejos asesinos que estaban viviendo con unas cárceles con condiciones de privilegio. Y algo que siempre no voy a entender nunca, pero cuando fue el primero en decir bien, fue cuando Piñera fue y ante las cámaras dijo: se cierra este penal Cordillera, todos estos viejos asesinos se van a Punta Peuco. Y lo hizo Piñera, algo que todo el mundo hubiera esperado que hiciera el gobierno de la Concerta, y estos no lo hicieron. Y fue Piñera el que lo hizo, y se tiró encima a toda la derecha dura y la familia militar, que son unos viejos gagás que se juntan a ver la paramilitar. Bueno, eso. Ya, eso. Entonces se tiró encima, y para más remate, cuando después del cierre del penal Cordillera, se pasa que este milico Odlanier, que es Reinaldo al revés, muy divertido, como que se mató cuando cachó que su nombre era como al revés. Bueno, él se suicida. No es divertido que alguien se suicide. Yo no es que celebre el suicidio ni que se muera la gente, pero sí creo que si hay gente que es mejor que dejen de gastar aire, son estos viejos asesinos de Punta Peuco. Bueno, ya, entonces yo trabajé con todos estos temas. Ahora, cuando uno trabaja con el tema de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, uno tiene que tener mucho cuidado de que estéis trabajando con un tema delicado. Hay gente que hasta el día de hoy tiene heridas abiertas al tema, que nunca supo qué pasó con sus familiares. Entonces son temas delicados desde el punto de vista del humor gráfico, porque uno no quiere reírse de algo tan triste, de algo que a mucha gente la sigue teniendo mal, la sigue marcando. Entonces uno tiene que tener el cuidado de no pasar a llevar esos sentimientos. Y también, tampoco uno no puede eludir el tema. Si uno se dedica al humor gráfico, de contingencia y demás en la política, bueno, ese era el tema del momento y había que trabajarlo. Entonces, yo lo que traté de hacer es ser lo más respetuoso posible con esa gente, no así con estos otros. O sea, con Pinochet me da lo mismo, o sea, Pinochet yo lo puedo dibujar como sea. Bueno, eso, es el tema de los 40 años del golpe en el libro. En el país se dio un escenario muy entretenido, a nivel de movilizaciones, a nivel de la protesta de los estudiantes. No sé, pues me tocó trabajar con el tema del sueldo mínimo, con el tema de las farmacias coludidas, bueno, ahora estoy haciendo mucho tiempo el caso Penta. Al final todos estos cochinos de mierda están haciendo lo que quieren y el país se está alzando diciendo las cosas. Y los estudiantes en marchas con 100.000 pingüinos en las calles. No sé, había muchos elementos muy entretenidos que trabajar. Yo creo que de a poco, igual este país ha ido mejorando un poco, o sea, como que ahora sea tema ¿cómo se llama?, despenalizar el aborto, o, no sé, porque ahora la gente se cuestione, por ejemplo, los chistes a los homosexuales como un tema discriminatorio. Antes estas preguntas no se las hacía. Entonces ha habido un avance en algunas cosas que yo creo que se celebran. No creo que el país esté... eso de que todo el tiempo pasado fue mejor es una mierda. O sea, pregúntenle a los que vivían en los 80 y no te van a decir eso mismo. Ya. Entonces, también tengo que trabajar con el tema de la iglesia, el tema de los grandes poderes, los empresarios, la iglesia, los políticos, etcétera. Y eso es en el tema del país, como el contexto que permite de que todas estas cosas pasen. Cagado frío, ¿por qué no me dijeron que Coquimbo hacía frío? Ya, las elecciones, como les decía, fue un tema muy rico para mí como dibujante. Al principio yo estaba así como estresado y estaba así como que me pegaba. Yo soy una persona que se estresa muy fácil, yo me estreso con cualquier cosa, así como me estreso. Entonces decía, bueno, son muchos candidatos, ¿qué voy a hacer? No sirvo para esto, maldición, odio mi vida. Y yo veía como muy negativo que hubieran tantos candidatos, porque hubo muchos candidatos, hubo primarias, iban cayendo candidatos, iban subiendo a otros, apuñalaban a Goldblum, subían a Longueira, se deprimía a Longueira, subían a Matei, estuvo Alamán, estuvo
hasta Orrego fue candidato, Velasco, Meo, muchos, eran demasiados candidatos. Yo estaba desesperado y dije, ¿cómo voy a dibujar a todos estos hueones? Pero no me estaba dando cuenta al lado lleno del vaso, que me decían, en vez de reclamar que tienes muchos candidatos, de estar feliz porque es mucho material para trabajar. Y era verdad, pues yo estaba viendo el lado más, pasivo del vaso, y en realidad hubo personajes muy entretenidos en las elecciones. O sea, yo nunca había visto un personaje como Sfer, que era como un caballero Jedi que quería ser presidente, y o como se llama, o Thomas Hirsch, que no sé, yo creo que es el Juan más insoportable que existe en política. No sé si ahí lo pasa. Ya, bueno, ese Juan debería ser defensa de la selección sub-20, no lo pasa a nadie. Tenía ya a Marcel Claude, a Roxana Miranda, a la Matei, a la Bachelet, Meo, Ricardo Israel. Ricardo Israel era el personaje más fome del mundo. Como que yo decía, bueno, por favor que este nunca sea presidente, porque el loco no tenía ni una gracia. Su única gracia era como que era pelado. Y tenía el parrón. Yo no entiendo por qué la gente que es pelada piensa que con el parrón uno no se da cuenta que son pelados. Si son 4 pelos pegados con, no sé con quién, como con limón en la cabeza, y ahora no funciona. Es como que asuman, son pelados, está bien, si nadie les va a decir nada. Hay una canción que dice del pelado. Bueno. Ese dibujito de abajo lo hice cuando sacaron a Goldborn, y igual fue triste cuando sacaron a Goldborn, porque Goldborn tenía toda esa campaña de que es posible, le habían hecho un video y él hablaba de cómo había dejado de ser, dejar de vivir en la miseria maipucina para llegar a ser una persona de clase media que vive en un condominio de 1.000 millones de pesos de arriendo, porque la clase media pagó Goldborn eso. Y fue muy triste porque después de todo eso, cuando lo sacan, ya dan una conferencia de prensa, la UDI, bueno, queremos darte las gracias a ti, Lawrence, y le dan un abrazo, y ya dice, bueno, fue bonito mientras duró. Y se da vuelta, el que era Melero, el presidente de la UDI en ese tiempo, dice, bueno, pero ahora tenemos a Longueira, y todos empiezan a levantar a Longueira, y Goldberg casi que lo votan, así como sale, bueno, ya no nos serví. Así es la política, es una cosa un poco fea, pero bueno. Bachelet fue un tema principal en las elecciones, un tema principal en el libro, porque desde un comienzo la especulación máxima era si Bachelet quería ser presidenta o no. Yo creo que hasta el día de hoy todavía no quiere, pero ya como que se metió en la entonces se especulaba mucho, hacían debates donde lo único que hablaban era de Bachelet, después hicieron debates donde la única que no fue Bachelet, como que Bachelet fue un tema muy principal de la que se hablaba antes de que ella hablara, porque al principio la wean de que no hablaba. Que es la muda, que no habla. Después cuando venía para acá hablaba mucho pero no decía nada. Entonces era por favor que se calle, era mejor muda. Entonces no sé, como que Bachelet fue un tema principal en este libro por eso, porque era si venía, si no venía, y al final fue presidenta. Al mismo tiempo que pasaban todas estas situaciones, yo dibujaba, no sé si saben, unas parodias de un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero. Y antes de las elecciones yo digo, ya no quiero dibujar más Tolerancia Cero, me aburrí, esto ya ha sido suficiente, quiero dedicarme a otra cosa, y dejo de hacer Tolerancia Cero. Dije ya, fue mucho. Y me empiezan a comentar, oye, pero ¿cómo voy a dejar de hacer Tolerancia Cero antes de las elecciones? ¿Eres imbécil o qué? Es como... Y bueno, pensándolo así, era una decisión súper mala haberlo hecho, como estrategia comercial, de marketing, no sé, pues fue pésima idea. Pero... yo estaba achacado, obviamente, porque había dejado de hacer Tolerancia Cero y además me sentía estúpido por haber dejado de hacer Tolerancia Cero justo antes de las elecciones. Pero ahí, mi polola me dice, oye, pero no se haya hueonado, y ¡pah! Golpe en la cabeza. Haz otra cosa, por ejemplo, un reality show de los candidatos, y ahí los metís a todos mezclados. Y dije, uy, sí, es buena idea, reality show de los candidatos. Y la gracia que el reality show me permitía inventar todo, que había fantasía, que no tenía que estar apegado a la realidad, porque esto no era una parodia real, era una parodia ficticia. O sea, yo inventaba todo lo que pasaba en este reality. Entonces hice como que Piñera era como el organizador del reality y en realidad tenía un plan maquiavélico para conquistar el mundo, y adentro los candidatos se iban eliminando entre ellos y peleaban. Parisi no se soportaba con la Matei, Meo nadie le entendía lo que hablaba, Esfer estaba chato que le dijeron que tenía superpoderes, Thomas Hirsch que nadie lo pasaba. Eso pasa en la vida real, eso como que no lo tuve que inventar, etcétera. Entonces, Mundo Revuelto fue la solución a haber terminado Tolerancia Cero en el peor momento, y cómo rescataba todos estos personajes que eran muchos y eran muy entretenidos,
lo entretenido para mí, digamos. Ya. Bueno, todos sabemos después que ganó Bachelet, entonces el gobierno de Bachelet era trabajar con personajes nuevos, trabajar con todo nuevo. O sea, aparecía un Elizalde, un Peñailillo, y era como un recambio completo, era como ya, salen todos los que estaban ahí y entran todos estos nuevos. Y el libro abarca hasta, no sé, algunos meses nomás del gobierno de Bachelet, entonces yo tuve que en el libro meter harto material de Bachelet como para que quedara compensado con el de Piñera, o sea, no iba a ser un poco injusto, y está trabajado así. Yo creo que Bachelet como gobierno es mucho más fome que el anterior en cuanto a material humorístico, pero la pega del dibujante es de todas maneras agarrar esos personajes y convertirlo en algo entretenido o en algo que se le pueda sacar todo el jugo posible. Y eso es lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo. Entonces, ese fue el libro Pan y Circo, salió el año pasado. Estoy muy orgulloso de este libro, me gusta mucho, y los que lo han leído ojalá les guste, y los que no, lo voy a estar vendiendo, se me acercan y me preguntan. Si alguien tiene alguna pregunta, hágamelo antes de que muera congelado el frío aquí arriba. Eso, ¿alguna pregunta? Gracias por esperarme hasta tan tarde y disculpen la demora. Hay una pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me voy a atrever a preguntarte, ¿qué opinas de lo que pasó en Francia? Bueno, lo que pasó. Charles, no sé cuánto. Charlie Hebdo. O sea, ¿hasta dónde llega? Porque en Chile yo creo que de todas maneras hay como un límite para el humorista. Digo yo, no sé si no habré leído mucho humor, pero... No, yo creo que el límite que rompe el deseo es un límite que se pone el propio autor. Y bueno, a menos que exista una censura editorial o una censura comercial. Se da mucho en Chile que hay muchos autores que tratan de no perder la pega, y ahí se produce una autocensura o un filtro editorial. Lo que pasó en Francia fue un caso muy extremo y que fue horrible por lo que desencadenó, por las personas que murieron. Ahora, eso también como que demuestra hasta dónde es capaz de llegar el humor gráfico, que es algo aparentemente inofensivo por el tema de ser chistes, y no es tan inofensivo, puede desencadenar reacciones bastante potentes, en este caso potentes negativamente, como fue que entraran a matar a 12 personas de una revista que creo yo que no le hacían mal a nadie. O sea, ese argumento de como que ellos se lo buscaron porque estaban molestando mucho a los musulmanes, no, yo no creo que nada justifique que entren con una Snacknikov, no sé cómo se llaman esos fusiles de mierda, y a matar gente. Yo creo que no se justifica. Bueno, fue horrible, a mí me afectó porque eran compañeros de pega. Yo no sé por qué pasa eso que tenemos los humanos, de que claro, murieron 12 personas, pero me importaban los 4 que eran dibujantes nomás. No se rían, fue súper triste. Bueno, eso, no sé, se da como esa solidaridad estúpida, porque todos los días pasan, si uno se pone como a verlo como una cosa cuantitativa, todos los días hay masacres en todos lados, hay muchas guerras de las que ni nos enteramos, y esto fue un golpe mediático muy fuerte, porque claro, y otros decían, pucha, pero ¿por qué pasó en Francia? Es importante, ¿por qué los muertos de Siria no sé, hay muchos muertos en todos lados? Pero bueno, uno tiene su corazoncito y estas cosas también afectan. Yo creo que la libertad de expresión no debe dar tregua ante este tipo de cosas. Sería una derrota como para el rubro que dejaran de hacer estos tipos de chistes. Ahora, no sé si no fue muy prudente de parte de la revista, que a los 2 días salieron una portada con Mahoma de nuevo, pero bueno, se la jugaron y yo lo encontré notable. Eso, no sé si respondí bien la pregunta, pero sí, más o menos. ¿Cómo? El Papa se pronunció respecto a eso, y una autoridad pero es que el Papa fue mundial. El Papa fue muy poser con su declaración, porque dijo como que no, que está mal ofender dijo como que primero condenó que haya matado a gente y después dijo, no, pero está muy mal que hayan ofendido a la religión. Si me ofenden a mi religión también, como que voy y les pego un charchazo. Claro, como ya, fue muy poser. Yo estoy hablando de un loco que es argentino, entonces el argentino tiene tradición de humor gráfico, tenía Quino, tenía Millones, entonces Fontana Rosa. El Papa argentino tenía que haber puesto ahí el chapazo, no
venir aquí a... No, no. No, ahí se cayó el Papa, yo creo que está muy mal. Si me está escuchando ahora, yo quiero decirle... ¿Alguna otra pregunta? Hagan preguntas porque nadie me va a invitar de nuevo. ¿No? Puedo seguir hablando eternamente. No tengo nada más que hacer de aquí hasta que tome el avión de vuelta. ¿No? Ahí. Muy bien, sacando la cara. No sé si vienen más autores después que yo, así voy a rellenar. No se escucha, perdón. Sí, Sí, ahí sí. ya, Guillermo, quiero saber cómo tú lo has hecho para en Chile lograr todo lo que han logrado en tan pocos años. Eso no lo puedo entender. ¿No? No, cuéntanos un poquito más. Había un candidato presidencial, no, un candidato a alcalde, perdón, que tenía una franja que duraba como 1 segundo, no, 2 segundos. Y él, con cara de enojo, emputecido mirando a la cámara, decía: trabajo, 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 listo. Eso alcanzaba a decir nomás en los segundos que le habían dado al pobre hombre. Yo soy una persona un poco TOC y perfeccionista, entonces decía, ya, si voy a hacer esto, lo voy a hacer con todo. Entonces yo como que sacrifiqué mucho también de vida social, de horas de sueño, de que yo prefería llegar a hacer una ojera hasta esta distancia a la pega, pero por quedarme dibujando hasta tarde, o sentía que cada dibujo era como un paso que daba hacia algo. Entonces yo igual me saqué, al principio nadie me pescaba, no era como que tuve un ascenso explosivo, no, fueron años en que yo dibujaba y los únicos que veían los dibujos eran los amigos que les decía por Messenger: mira, te hice un dibujo nuevo. Y como eran amigos decían, buena. Para remate, mis 2 abuelas estaban muertas, pero si hubiera estado viva las abuelas, hubiera tenido 2 visitas más, y las abuelas igual son como fans duros. Entonces no tenían ni las visitas ni las abuelas, ni los calcetines que regalan las abuelas. Y yo como que siento que fue un trabajo muy lento y muy constante, muy perseverante, no fue como una explosión. Ahora mucha gente me empezó a conocer cuando empecé a hacer lo de Tolerancia Cero, porque eso tuvo como, ahí recién como que algunos medios me empezaron a pescar, pues, y ahí recién el Clinic me dijo, oye, está, y ahí me agarraron y empecé a publicar con ellos y fue una vitrina importante. Pero aún así, recién cuando salió el libro Tolerancia Cero, me empezaron a llamar de radio, por ejemplo. La primera entrevista en radio que me hicieron me la hizo Matías del Río, o sea, fue... antes no me pescaban estos medios, y entonces era un poco triste cuando yo necesité, como me hubiera gustado tener como atención mediática porque quería darme a conocer, no me pescaba nadie, y después cuando ya estaba la pega hecha, claro, ahí te invitaban a todos los programas y tenía que poco menos rechazar alguna entrevista porque además se puso como de moda un poco lo que yo hacía también, y yo sentía que eso, que en un momento también fue como no sé, pues estaba como en un pic mediático porque salían todos lados, porque habían medios queriendo hacerme notas, y para mí fue un poco una cosa que tuve que aprender a manejar para no volverme loco, porque a mí tampoco que me gusta estar dando entrevistas y todas esas cosas. Prefiero más como conversar con la gente, como esto que estamos haciendo ahora, que he conversado con 2 personas que me han hecho preguntas y los otros están mirando solamente. Bueno, eso, fue mucha pega, fue invertir mucho tiempo de mi vida, y como que lo he disfrutado mucho hasta ahora, pero es eso, es perseverancia, pero igual concuerdo en que en pocos años he logrado hartas cosas, porque en 8 años que, no sé, tengo 8 libros, me han invitado a hartas partes, estoy aquí en una feria, hay gente que se quedó esperando, le dijeron que era a las 9 y o sea, se quedaron esperando pacientemente, a menos que venga alguien más famoso que yo después que mí y piense que están aquí por mí, ¿no? Ya, bueno, eso. Pero fue eso, fue harta pega y tratar de seguir en la mía. Fue como un estilo y ser fiel a ese estilo y darle hasta que funcionó. Y ahora estoy trabajando de esto y estoy muy contento de eso. Eso. Esa es mi experiencia, mi historia de vida, y así salí las drogas y del alcohol. Es súper bueno porque sale más barato. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de hacer preguntas porque ahí hay una pregunta. Buenas noches. Quiero saber cómo es tu estilo de trabajo,
justamente qué ayuditas usas como para ir, ¿Estamos hablando de drogas? por ejemplo, o alguna técnica para generar esta mente creativa, estas ideas. Seguimos hablando de drogas. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo voy a desilusionarlos un poco, pero yo no uso ningún tipo de droga. Por lo tanto, tomo mucho. No, mentira. No, mira, yo creo que hay autores que les funciona, no sé, pues, es típico como de los poetas. Los poetas se las dan cuando son como bohemios y el poeta como el poeta maldito como reivindica un poco eso del carrete. Yo cuando me tomo un vaso de cerveza ya no sirvo para nada más. O sea, si tengo que trabajar y me tomo un vaso de cerveza ya sé que no voy a hacer nada productivo. Voy a sacar la vuelta, voy a seguir tomando, voy a escuchar música. Como que... Entonces, si tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y para trabajar necesito concentración y esa concentración implica sentarme frente al papel, escuchar música, tomarme un café, ver de que lo que voy a dibujar, crear un guión, porque la pega del dibujante humor gráfico consiste en la mitad que es el guión y la mitad que es el dibujo. Bueno, y los que también tenemos que hacer las redes sociales de la web, responder los mails, actualizar el Facebook, el Twitter, el merchandising, etc. Ya, la cosa es que yo como que antes era más como libre el dibujo. Yo como que me sentaba y dibujaba lo que se me ocurriera. Si quería dibujar un perro conversando con un humano, lo empezaba a dibujar y después le ponía el texto. Después decía, ¿por qué tengo un perro acá, un avión acá y un humano aquí? ¿Cómo hago que esto se convierta en algo? Y ahora como me invertí un poco, trato que la idea salga primero que el dibujo. Ahora cuando empecé a trabajar en el tema de las parodias, porque yo antes de trabajar solamente con política, trabajaba también con, no sé, pues dibujé músicos, dibujé futbolistas. Esas son las viñetas que nadie nunca me pescó y nadie se acuerda. Pero yo dibujaba a Tommy Rey, a Charly García, a Yoko Ono. Pero bueno, esos fueron fracasos comerciales. Yo dibujaba de forma muy... dibujar era mi no pega. Entonces estaba trabajando y en los momentos libres dibujaba, era como que lo trataba de hacer como una cosa liberadora, no como como no era una pega, mi idea era no estresarme trabajando, no dibujando, perdón. Bueno, ahora que es mi pega sí me estreso dibujando y odio dibujar y... no sé, no me acuerdo cómo fue la pregunta. Ah, bueno, mi método de trabajo, yo necesito concentración, necesito silencio, o sea, silencio que nadie me hable, pero necesito música, café, y que sea de noche, como parece que funciona mejor de noche. Como que trato de dibujar en la mañana, pero saco la vuelta hasta después del almuerzo, entonces podría dormir hasta la hora del almuerzo, pero como soy weón, me levanto temprano, estoy cansado, no hice nada, y termino haciendo la cuestión igual a las 3 de la mañana. Bueno, eso, es súper recomendable, súper disciplinado. Es que además cuando uno trabaja en esto, tiene que... Hay una frase que no sé quién dijo, pero es muy cliché, pero a mí me gusta mucho, que la inspiración te tiene que pillar trabajando. No sé quién la dijo, si alguien se lo sabe. ¿Quién? Errázuriz. Picasso. Igual que Errázuriz. Ya, Picasso. Picasso tenía un gran talento, que era un artista nato. No entendieron el chiste de doble sentido, ¿eh? Ya, bueno, la cosa es que la inspiración de verdad tiene que pillar trabajando, como que... conviene siempre estar concentrado en lo que estoy haciendo, porque lo peor que te puede pasar es estar enfrentado al papel y que no tengáis ninguna idea y que estés como bloqueado. Eso es lo peor que te puede pasar como dibujante. Las épocas de sequía creativa son lo peor. Sin embargo, cuando uno se libera de eso, por ejemplo, ya no se me ocurre nada, ni una idea buena, pero voy a dibujar mis ideas malas. Voy a dejar que igual dibujar lo que sea. Aunque no sirva para nada, por lo menos te mantiene como en entrenamiento. Y eso es bueno para no bloquearse, para no estancarse. Y eso, si a alguien le gusta, quiere dedicarse a esto, lo mejor que puede hacer es dejar que la mano sea libre como el viento, como la canción de La Noche, o de Américo. Bueno, de uno de esos artistas de rock. Eso, no sé.